es el Estado chileno el encargado de promover la inclusión para personas en situación de discapacidad. Y esto lo hace a través de la Ley 20.422. Pero somos también todos los chilenos los que debemos tener conductas inclusivas, porque inclusión es tarea de todos. Bajo esta premisa comenzamos Agenda Social, un programa elaborado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, acá, en las dependencias de nuestra carrera. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Macarena, ¿y tú? Muy bien también, Matías, y muy ansiosa de comenzar esta nueva temática de inclusión que es tan importante y que tenemos al día en la sociedad. Así es, porque para contextualizar, como tú bien lo señalabas, la inclusión es tarea de todos nosotros como ciudadanos el poder fomentarla, y es por eso conocer cómo se está trabajando en diversas áreas como lo es la educación, el sistema laboral y también el deporte. Sobre todos estos temas lo vamos a estar profundizando en esta nueva edición de Agenda Social. Así es, Matías, y también recordarle a las personas que pueden ser partícipes de este programa a través de Twitter, con el hashtag ConceInclusivo. Además, puede votar en nuestra página oficial @periodismoudec en Twitter con la pregunta: ¿cuál es el área que usted considera más débil en inclusión para personas con situación de discapacidad? Las alternativas son transporte, laboral, educación y deporte. Así que comente con el hashtag ConceInclusivo y opine en nuestra encuesta porque su opinión nos importa. Bueno, y a continuación queremos invitarlos a ver la primera nota, la cual se centra en los diversos talleres que realiza el Departamento de la Discapacidad acá en Concepción, el cual tiene por objetivo contribuir a la superación de barreras de personas que viven en situación de discapacidad. El siguiente informe es de Natalia Muñoz y Aníbal Cepeda. Lengua de señas chilena, masoterapia, yoga, pintura y ciclodanza son parte de los talleres abiertos que ofrece el Departamento de la Discapacidad de la Comuna de Concepción, con el fin de promover la plena inclusión social. La inclusión responde a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, beneficiándose de la diversidad, ya que es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la participación general en todos los procesos sociales, culturales y en comunidades. Ubicado en Janequeo 360 Concepción, el Departamento de la Discapacidad trabaja mediante la implementación de estrategias de gestión inclusiva a partir de 5 áreas. Estas son: gestión social, preocupada de brindar atención social y asistencial a personas en situación de discapacidad y a sus familiares, para mejorar su calidad de vida y bienestar. Gestión laboral, en donde se favorece el acceso y permanencia de las personas al trabajo. Gestión comunitaria, preocupada de generar conciencia sobre la discapacidad en la comunidad de Concepción, proporcionando educación comunitaria y en la promoción de los derechos mediante encuentros y seminarios. Que tratamos de ser un aporte al desarrollo vital de las personas que presentan una situación de discapacidad, ofreciendo una gama de actividades que están organizadas en áreas de gestión, y estas áreas de gestión vienen a responder a diversas necesidades que se han ido detectando en el trabajo cotidiano con las personas que presentan discapacidad y sus familias. Gestión sectorial, encargada de incorporar la variable de discapacidad en las entidades privadas y servicios públicos de la Comuna de Concepción. Y la gestión recreativa deportiva, en la cual se aumentan las instancias de participación social a través de la actividad física, donde está el área del deporte adaptado, tales como básquetbol y handball en silla de ruedas, deporte inclusivo y recreación, mediante talleres abiertos a la comunidad en que pueden participar las personas en situación de discapacidad junto a sus familiares y amigos. Contamos con talleres, por ejemplo, los días miércoles de tenis adaptado de pie, los días jueves taller de ciclodanza, los días viernes taller de polideportivo, los sábados hacemos un taller de acondicionamiento físico y así sucesivamente. Hay talleres desde un ámbito más ya recreativo de tipo telar, tejido, costura, de arteterapia, flores de Bach, masoterapia. Uno de los talleres que se imparte desde la Administración de la Casa de la Inclusión, ubicada en Ongolmo 358 de la ciudad penquista, es ciclodanza. Se realiza cada jueves en las dependencias del Estadio Municipal Esterroa. Esta actividad no solo está enfocada en las personas con discapacidad, sino para todos los interesados en pasar un buen rato. El programa los ayuda a salir, a hacer redes sociales, a interactuar con la comunidad, etcétera. Entonces los beneficios que obtenemos con el programa, podemos estar una tarde viendo muchos beneficios. Vemos, y los chicos realmente, nuestro grupo se llama Felicidad, y apreciamos ese comportamiento. Cuando estamos en clase, realmente estamos muy dichosos al presentarnos, o cualquier logro, los pequeños y los grandes logros, llenos de dicha, de mucha alegría.
Los familiares son una parte importante del proceso de la inclusión, ya que al estar presente en estas actividades les sirve como recreación y se puede generar la rehabilitación en comunidad que quiere alcanzar el Departamento de la Discapacidad. Maravilloso, porque nosotros a las 2 nos gusta el baile. Entonces yo en este minuto estoy acá y en otros grupos hace un mes. Antes nunca había estado en ninguna parte porque no conocía mucho, no sabía de todas estas cosas que existían. Muchas personas desconocen la existencia de estos talleres inclusivos. A pesar de esto, las actividades se convierten en verdaderas terapias familiares, en las que conocer la experiencia de otros se vuelve fundamental para el desarrollo de las personas con discapacidad, que al final del día son uno más en el grupo que solo busca pasarlo bien, mantenerse positivo y ser feliz. Una excelente nota elaborada por nuestro equipo periodístico, Matías, y que en el fondo da un sentido de comunidad, que es tan importante generar lazos de amistad en la vida cotidiana. Sí, es bueno saber que acá en Concepción al menos se den estos espacios para las personas con discapacidad y también que les permita recrearse, ¿cierto? Y compartir con otras personas, conocer otras experiencias. Así es, Matías. Y pasando a otro tema, ¿tú alguna vez en tu colegio tuviste algún compañero o compañera que estuviera en alguna situación de discapacidad? En mi colegio de enseñanza básica sí, me acuerdo que había un niño que estaba 2 grados más arriba que yo, su nombre era Arturo y él estaba en silla de ruedas producto de un accidente de tránsito que tuvo como a los 6-7 años de edad. Súper pequeño. Sí, y a nivel, digamos, de colegio muchas veces se le organizaban rifas a beneficio de él. Excelente, Matías. ¿Y estaba la infraestructura adaptada para que Artur se pudiera desarrollar de buena manera? O sea, a nivel de que él pudiera desplazarse dentro del establecimiento, no. Aún estamos hablando de años 2005, 2006, donde aún no se implementaban, digamos, muchas rampas dentro del recinto educacional para que él pudiera tener movilidad. Entonces, ocurría, por ejemplo, de que cuando él quería ir al segundo piso, que estaba el laboratorio de computación, éramos entre estudiantes, o muchas veces se le pedía ayuda a un auxiliar, para que pudiéramos subirlo a él, al segundo piso. Bueno, Matías, eso que señalas tú es súper importante porque es un tema que vamos a abordar ahora, ya que según el segundo Estudio Nacional de Discapacidad 2015, elaborado por el Servicio Nacional de Discapacidad, más conocido como CENADIS, en Chile hay alrededor de 230.000 niños y niñas en situación de discapacidad. ¿Cómo se adaptan los establecimientos educacionales para recibirlo? La nota es de Sandaro Porto y Matías Cruzat. En febrero de 2010 entró en vigencia la Ley 20.422, la cual establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en diversas áreas. Una de ellas es la educación. En uno de los estatutos de la Ley 20.422 se menciona que el Estado debe garantizar el acceso a la educación a los niños y jóvenes que presenten algún tipo de discapacidad. Esto debe ser supervisado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, dicho organismo trabaja en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, el cual se ocupa de prestar asesoramiento a los recintos públicos y privados para que trabajen la inclusión. En instituciones como establecimientos que pertenezcan a los municipios o particulares subvencionados, nosotros tenemos plena disposición en trabajar con ellos si ellos así lo requieren. Directamente tenemos un tema de trabajo en mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, con la Secreduc y en atención temprana desde la primera infancia con instituciones como Junji Integra. En Concepción, el Colegio Bio Bio cuenta con 15 niños que presentan discapacidad auditiva, además de otros estudiantes con discapacidades cognitivas y motrices. Para ello, el establecimiento cuenta con diversos especialistas que trabajan con los alumnos desde pre-kinder a octavo básico. Que es un proyecto de integración escolar, un programa donde trabajamos 5 especialistas en educación diferencial. También tenemos 2 fonoaudiólogas, trabajamos con 2 coeducadoras sordas, trabajamos también con un intérprete de señas. Además tenemos un kinesiólogo. En la educación superior, la Universidad de Concepción cuenta con el programa Artiuc, el cual se implementó en 1998 para atender a los estudiantes con discapacidad visual. Actualmente son 15 estudiantes de diversas carreras los que se ven beneficiados con este proyecto, que cuenta con un completo equipo profesional y tecnológico para suplir las necesidades de estos alumnos. Tenemos lupas digitales, tenemos máquinas de imprimir en braille, tenemos
hornos Fuser que te imprimen en relieve, telescopios, lupas manuales, iPad, computadores portátiles también que les facilitamos a algunos estudiantes para que den sus pruebas en el aula. Artiuc se financia con aportes que recibe directamente de la universidad y también con fondos que recibe de postulación de concursos que anualmente organiza Senadis. Este año hemos incorporado a instituciones de educación superior sin hacer discriminación, públicas y privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Y poder contarte que a nivel nacional, por ejemplo, postularon 6 centros de recursos y 4 de ellos son de la región del Biobío. La inclusión de personas con discapacidad en recintos educacionales es un tema que lleva poco tiempo implementándose en el país. Sin embargo, ya se han podido apreciar notables avances en las diversas etapas de escolaridad, desde jardines infantiles en los cuales se ha dado inicio al Plan de Atención Temprana desde 2012, hasta las instituciones de educación superior como universidades e institutos técnicos profesionales. Bueno, como lo mostraba la nota Maca, cuando tuvimos la oportunidad de reportear con Sandares esta nota, una de las profesoras que nos recibió fue Cecilia Mendoza, que ella era la coordinadora del programa de integración del Colegio Biobío. Y ella nos comentó que existían al menos en ese recinto educacional 15 niños en distintos cursos que se les enseñaba desde pequeños el lenguaje de señas para que ellos pudieran interactuar con sus compañeros desde pre-kinder en adelante. Eso es súper interesante lo que tú dices, Matías, porque es importante que desde pequeños se comience a enseñar la lengua de señas porque es la etapa donde ellos están en desarrollo, donde más aprenden. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi colegio vi lengua de señas, pero la verdad era realmente súper poco porque más bien era algo teórico, nos decían como la definición de lengua de señas, pero no así tanto lo práctico. De esto, yo recuerdo que aprendí unas pocas palabras, mira, te voy a enseñar algunas. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás tú? Es una de las cosas una pregunta tan esencial y súper básica que día a día nosotros le preguntamos a las personas. Y también podría decirte tu nombre, así que te gustaría aprenderte. ¿Ya? ¿Cómo sería? Ya, esa es la M, A, T, I, A y la S. La S se dibuja con la Z y con la X se dibujan en el aire. Así que la siguiente nota vamos a repasar para que después sigas practicando. Vamos a seguir practicando. Aprendas tu nombre y para ser más inclusivo, obviamente. Exacto. Bueno, y siguiendo un poco una cronología, uno siempre cuando termina la educación, sea de enseñanza media, de un instituto técnico profesional o incluso también en la universidad, se dispone a ingresar a lo que es el mundo laboral y es también en esta área donde existe una deuda con las personas que presentan alguna discapacidad, porque muchas veces no se dan las oportunidades de trabajo que ellos esperan. Sin embargo, acá en Concepción, existen al menos 3 organizaciones que ofrecen empleo a jóvenes con síndrome de Down. ¿Cuáles son estas organizaciones y qué actividades realizan estos chicos? Lo pasamos a conocer en la siguiente nota que elaboró Valentina Balboa y Macarena Sandoval. El 60,8% de los adultos en situación de discapacidad en nuestro país no tiene trabajo, según indica el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad 2015. Sin embargo, en Concepción se aumenta gradualmente el panorama laboral para jóvenes con síndrome de Down. Es el caso de la Lavandería 21, ubicada en la calle Manuel Rodríguez 917, que se caracteriza por ser un proyecto social sin fines de lucro y que es atendida por 15 jóvenes entre 21 y 23 años de edad, quienes reciben su remuneración por el trabajo de lavar, planchar minuciosamente y doblar lo que soliciten las empresas y personas particulares. El crecimiento que han tenido ellos a lo largo del transcurso que llevan trabajando es muy notorio, se demuestra que son muy felices, entusiastas y sobre todo muy responsables. Este proyecto lleva 3 años desde su creación y actualmente trabajan 4 mujeres y 11 hombres con situación de discapacidad. Otro lugar que le abre las puertas a la inclusión es el Arzobispado de Concepción, donde nos recibió Patricio y María Soledad, quienes hace poco más de un año desempeñan con mucho gusto las labores de recepcionista y portería. Trabajar en recepcionista de teléfonos y me gusta hacerlo porque es mi trabajo personal. Sí, ella es la gente. Recibir a la gente. ¿Y te gusta trabajar en eso o no? Sí. ¿Por qué te gusta? Me gusta. Patricio asiste a las 8 de la mañana para desarrollar su cargo, siempre vestido de manera formal. Con la camisa blanca, corbata roja, pantalón negro, zapato negro.
Casa Betania figura como otro punto de empleo para estos jóvenes. Esta casa de retiro se utiliza también como residencial y para realizar eventos. La importancia es que ellos se sienten útiles, ellos se sienten totalmente integrados a una sociedad que muchas veces no es tan amigable para ellos. Carlitos, tal como le dicen sus colegas, trabaja hace más de 1 año y medio en este lugar, cooperando con la limpieza, la mantención del orden y trabajos operativos que amerita el recinto, con el entusiasmo que siempre lo caracteriza. Queda demostrado entonces que en Concepción existe inclusión laboral, como es el caso de estas 3 organizaciones, la que se refleja en el trabajo de estos jóvenes que asisten cada día con mucha alegría. Esperemos que más empresas y organizaciones como Casa Betania, Lavandería 21 y el Arzobispado también trabajen con jóvenes con síndrome de Down o también incluyan a personas con diferentes discapacidades. En estos momentos me encuentro con la directora regional del Servicio Nacional de Discapacidad de Biobío, Sandra Narváez, y con don Rebeco de la Jara. Él es conductor radial y también es escritor. Muchas gracias por aceptar la invitación de Agenda Social. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto estar por acá. Bueno, directora, preguntarle en primer lugar cuáles son las principales áreas que se está trabajando acá en Biobío para las personas en situación de discapacidad, las más urgentes. A ver, entre la urgencia y la emergencia a veces nos quedamos con difícil poder priorizar o focalizar. Yo creo que lo más importante ha sido que las mismas personas en situación de discapacidad van instalando los temas y nosotros como misión, como servicio público abocado a la temática de coordinar la acción pública en materia de discapacidad, lo que hemos hecho ha sido un poquitito mediar a ese respecto. ¿Y a qué me refiero a mediar? Como somos representantes de gobierno, tenemos que vincularnos con los otros estamentos del Estado, llámese Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Vivienda, etcétera. ¿Con qué sentido? Con instalar las temáticas también en los diversos ministerios en forma transversal. Ustedes decían, y me pareció muy correcto, la inclusión es tarea de todos y de todas. Entonces, en ese sentido, también entender que aquí no se trata de un servicio en particular y el abocado a trabajar en la materia. Las personas en situación de discapacidad, como ustedes bien mostraban en la nota, se educan, trabajan, tienen derecho al deporte, recreación, espacio al aire libre, a constituir una familia. Entonces, son tantas las áreas que en verdad hay que abordar que sin duda hay que ir trabajando en estas parcelas, en definitiva, también es importante. Perfecto. Hemos ido avanzando, claro, hemos ido avanzando, pero sin duda que todavía, principalmente, más que las brechas en términos de programas, está en la cultura poco inclusiva que tenemos todavía. Es ahí donde tenemos la principal dificultad, las principales barreras. Excelente. Preguntarle a usted, don Rebeco, desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es la mayor falencia que se encuentra acá en Concepción para desarrollarse y en el fondo generar bienestar? Yo creo que el tema que pasa en Concepción debe ser muy parecido a lo que pasa en el resto del país. A mí me encanta visualizar el tema del tema de la discapacidad en 3 áreas. ¿Ya? En cómo está el Estado, cómo está la sociedad y cómo está el grupo más íntimo de las personas con discapacidad y su respectiva familia. Y yo tengo que ser bien, lo he estudiado harto, he meditado harto en el asunto y pienso que de los 3 grupos el que mejor lo está realizando en este momento es el Estado. El Estado, imagínense lo que estoy diciendo, el Estado en Chile es el que está funcionando de mejor manera, el que está abriéndose a leyes, abriéndose a normas, a un trabajo. Y el segmento que está peor en esta materia es la sociedad. A la sociedad le cuesta mucho entender que nosotros las personas en situación de discapacidad no somos equipos de fútbol de segunda, tercera o cuarta división. Somos de primera división al igual que el resto y eso siempre ocasiona problemas y es la sociedad la que le ha costado un mundo entender esto. Vamos a poder tener tal vez semáforos de lujo, paradas de buses de lujo, entrada a la universidad de lujo, pero mientras tengamos a personas que no se den cuenta que al lado de él va una persona con 1 metro de bastón blanco, mientras no se den cuenta que va pasando una persona en silla de ruedas, mientras no se arranquen muchas veces de una persona con discapacidad mental, los adelantos y las tareas no van a surtir mucho efecto. Y nosotros, las personas en situación de discapacidad, estamos al debe, pero no tanto como la sociedad. Claro. ¿Eso entonces usted siente que aún se siente la discriminación por parte de los chilenos en el sentido de que no incluyen, ellos no tienen todavía la inclusión en su totalidad? Yo creo que hay 2 tipos de discriminación. Una discriminación que es mucho más violenta, que esa ha ido por suerte disminuyendo, ¿Ya? Y la otra,
que es más invisible y que esa está aún muy presente. Cuando hablan de nosotros, las personas normales, a mí me sorprende mucho cuando hablan de las personas normales. A mí me dan ganas de mostrarles todo lo que hago, a ver si caigo dentro de la categoría de normal. Lo que pasa es que yo no veo. Claro. Ese es mi problema, pero yo creo que afortunadamente la tarea es de todos y de todas, pero yo creo que principalmente hay un punto que tenemos que tener tiempo para tratar estos temas. Estos temas no se resuelven con 2 minutos, estos temas se resuelven en conversaciones profundas y constructivas, relaciones profundas y constructivas. En ese sentido, directora, es muy importante el respeto, como mencionaba, y resulta que muchas personas han denominado, por ejemplo, personas con capacidades diferentes. Se nombra también personas discapacitadas. ¿Cuál es la correcta manera, cuál es la correcta forma de llamarlo a las personas que, por ejemplo, están en silla de ruedas, que tienen un problema auditivo, visual? ¿Cuál es la correcta manera? Mira, vamos a irnos a lo súper formal, a lo que establece la ley. Porque mira, a cada persona también le gusta que la denominen de forma distinta. Claro. Podemos hablar de personas con discapacidad visual, pero muchos de ellos prefiero que me digan ciego. Yo creo que aquí también pasa por la comunicación directa que tengamos con la persona. Hoy día la ley 20.422 nos dice persona con discapacidad, es el concepto legal, no hay más. Los eufemismos que hemos tratado de instalar a nivel mediático, comunicacional, como capacidades diferentes, necesidades especiales, etcétera, han sido un poquitito como para esconder la condición de discapacidad, y yo creo que no hay que seguirla escondiendo, hay que hacerla cada vez más visible, porque la discapacidad no es algo inherente a la persona. Nosotros hemos construido discapacidad, nosotros, la comunidad, hemos construido estas brechas, y los medios de comunicación aquí de verdad que tienen un rol sumamente importante a nivel comunicacional, de cómo educamos. O sea, cuando tú ves títulos y hablan de los minusválidos, el paralítico, de verdad que no educan a la comunidad, no ayuda. Al final creas un concepto tan negativo que sigues estigmatizando a estas personas que son igual que nosotros. Y lo que decía Rebeca es muy importante, ¿cómo se discute esto en familia? Hoy día hablar de discapacidad no es hablar desde lo exterior. Podemos adquirir todos discapacidad, y de hecho lo vamos a hacer. Cuando ustedes hablaban del Estudio Nacional de la Discapacidad, que fue un compromiso de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nos ayuda a entender un poquitito más en qué condiciones estamos los chilenos y chilenas. Claro. Y nos damos cuenta que más del 50% de la población con discapacidad está sobre los 59 años. Es decir, todos vamos a adquirir una discapacidad. No veamos tan ajeno a esta temática, no lo veamos desde la distancia, veámoslo desde que vamos a adquirir una discapacidad, pero además por un tema de derechos humanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a transitar libremente, tiene derecho a poder educarse, tiene derecho al acceso a la salud. Cuando yo hablo, por ejemplo, el concepto ciudad, muchas veces no es solamente la rampa. Claro. Tuvimos hace poquitito todo un debate porque un municipio en particular sacó mesas que estaba en un paseo peatonal, y que poca cultura inclusiva tuvieron muchos de decir, oye, las mesas eran para compartir, era un espacio tan atractivo, pero se dieron cuenta que eso está obstaculizando, digamos, el circuito para personas ciegas o personas en silla de ruedas. Entonces, el no ponerte en el lugar, ahí te demuestra, como te digo, esta cultura poco inclusiva que tenemos, que como bien decía Rebeca, hemos legislado, tenemos ordenanzas, normas, estamos a puerta de la ley de inclusión laboral. Hemos demostrado desde la institucionalidad que hacemos el esfuerzo, pero si no cumplimos, de verdad que todo esto queda en fuga cero. Claro. Ese es el tema. Falta mucho la conciencia de los chilenos, temática que ambos han abordado, y los invito a revisar los comentarios que han hecho en Twitter. Por ejemplo, Feña con el hashtag Conce Inclusivo comenta: Conce hace rato está en deuda con las personas con discapacidad en el área laboral. Don Rebeca, ¿usted puede considerar que también está de acuerdo con lo que dice Fernanda? Pero claro que sí, si hay una deuda que se tiene en estos momentos es el tema del trabajo para personas con discapacidad. Y hay un asunto que es bien importante citarlo. Aquí casi siempre se espera que las municipalidades y que las entidades públicas le den trabajo a las personas con discapacidad. O sea, así lo entiende todo el mundo. Claro. ¿Y los privados? ¿Dónde están los privados? Los privados que siempre dicen que son el 80, el 90, el 95% de la producción de trabajo en el país. Ellos son, lo voy a decir con todas sus palabras, ellos son insolentes con las personas con discapacidad, porque cada vez que una persona en situación de discapacidad va a pedir trabajo, ellos lo ven como algo raro, algo, o sea, incluso hasta poniendo en duda si esta persona sabe que fue a pedir trabajo. O sea, claro. Yo llego a pedir, yo en un momento, en una radio que se me estaba dando la mención de que yo era locutor, dijeron, le dimos trabajo a una persona en situación de discapacidad. Como si fuera la novedad.
A mí me dieron trabajo porque yo soy locutor. Claro. Si yo soy ciego, no soy ciego, a la radio le afecta en nada. Esa radio tuvo que hacer 0 adaptación para que yo trabajara. Entonces, si yo no tengo que pedir ningún favor para que me den un trabajo, entonces ¿por qué después en el discurso lo hacen ver como un favor? ¿Y por qué me hacen ver como alguien absolutamente distinto? Si tú escucharas un programa radial hecho por mí, entenderías que yo soy un locutor. Exactamente, don Rebeco. Pasemos a revisar otro comentario de Mayra Allende. Dice, el transporte penquista no posee ningún tipo de adaptación para las personas en situación de discapacidad. Es vergonzoso. En ese sentido, directora, se instalaron algunos paneles, por ejemplo, en braille para mejorar el transporte público, pero queda aún por mejorar. ¿Existen medidas para seguir mejorando, como es este caso? Sí, mira, qué bueno que a la gente le parezca vergonzoso este tipo de temas. A mí me parece vergonzoso cuando también se estacionan en lugares preferentes para personas con discapacidad. También. Y aún más me parece vergonzoso que muchos de los microbuses ni siquiera paren cuando hay alguien en un paradero que tiene discapacidad. O cuando tú te sientas en los 4 asientos preferentes que están debidamente demarcados y señalizados, y resulta que quizás muchas de las personas que tuitean son las mismas que se sientan en esos lugares y cuando ingresa una persona con discapacidad no dan el espacio. En transporte efectivamente hay varias barreras, no solamente en el tema comunicacional, que es una propuesta que se ha hecho a nivel regional. Tú vas a Santiago o a otras capitales regionales y no existe en ninguna parte señalética en braille, eso te lo aseguro, porque es un proyecto piloto que se estableció acá. ¿Dónde está el déficit? En las máquinas, en los aparatos de transporte público, que eso en cierta forma a través de la instalación del biotren se ha ido subsanando, porque el biotren sí es un medio de transporte accesible y, ojo, a la vez gratuito para las personas con discapacidad. Hay muchas personas que no saben esto, que por tener la credencial de discapacidad pueden ir a FEBUS y por lo tanto le entregan una credencial y puede circular desde San Rosendo a Talcahuano, desde Concepción a Coronel, gratuitamente. ¿Por qué? Porque es un medio accesible. Estamos trabajando con el Seremi de Transporte para que en la próxima licitación efectivamente se incorpore una cantidad de cuotas con transporte como ha sido, el Transantiago, que tienen debidamente un sistema de bajada de rampa y un sistema que te permita también circular a una persona con discapacidad al interior de este medio de transporte. Estamos trabajando en eso, la próxima licitación viene, estamos viendo también a nivel regional cómo a través de los fondos Transantiago, que son recursos que llegan a regiones, también puede adquirir algunas de las máquinas, cosa que no sea solamente Concepción. La región del Biobío son 54 comunas, no solamente Concepción. Seamos un poquitito menos centralistas también y empecemos a preocuparnos qué pasa también con las otras comunas de la región. Perfecto, entonces muy interesante lo que se señalaba. También recordar a las personas que pueden seguir comentando con nosotros con el hashtag ConceInclusivo. Agradecemos a la directora y a don Rebeco por aceptar la invitación acá en Agenda Social. Muchas gracias. Además, les recordamos a ustedes que pueden también seguir partícipe de esta conversación contestando la pregunta: ¿cuál de las áreas cree usted que es más débil en situación de discapacidad? Las alternativas son transporte, laboral, deporte y educación. Adelante, Matías. Muchas gracias, Macarena, por esa entrevista, de la cual podemos señalar varias cosas importantes, principalmente de que al final, de parte nuestra, de parte de los ciudadanos, es la principal labor de incluir a personas en situación de discapacidad, no tan solo dejarle todo este trabajo a las instituciones públicas y tampoco a los privados. Y lo segundo es la manera en que nosotros debemos saber referirnos a las personas discapacitadas. Eso va obviamente a depender de la cercanía que se tenga con cada una de ellas. Bueno, hemos conocido hasta el momento la realidad penquista en 3 áreas, pero ¿cómo se vive el deporte? Hace tan solo una semana concluyeron los Juegos Deportivos Nacionales y la segunda versión también de los Juegos Paranacionales, lo que dejó en evidencia cómo se vive el deporte inclusivo y adaptado acá en Chile y también en la región del Biobío. Más detalles en la siguiente nota de Tamar Cid, Javiera Díaz y Patricio Gallegos. Deporte inclusivo y adaptado es el que en la actualidad permite a personas con algún tipo de discapacidad realizar actividad física. El primero se refiere al desarrollo de acciones inclusivas, las que consisten en la participación de personas en situación de discapacidad junto con personas convencionales. El segundo son actividades o deportes donde las reglas o características fueron adaptadas para ser practicadas solo por personas con discapacidad. Este último fue incluido en una modificación a la Ley del Deporte 20.978, donde se define el concepto y cómo se llevará a cabo con el fin de lograr deportistas de alto rendimiento en el área.
Además, se incluyó en los planes y programas de políticas nacionales del deporte, donde los atletas paralímpicos son regidos por las mismas exigencias que los jugadores convencionales y recibirán ayuda monetaria del Instituto Nacional del Deporte. Pero, ¿qué significa esto para los deportistas paralímpicos? Cristian Maldonado, seleccionado de básquet en silla de ruedas y participante de la segunda versión de los Juegos Deportivos Paranacionales, señaló que el deporte paralímpico en Chile ha crecido de forma notoria en los últimos años, lo que se ve reflejado en los deportistas de élite que hoy representan a Chile. Yo empecé, esto era todo amateur, ahora ya se está profesionalizando, ya hay deportistas de élite que han sacado medallas a nivel olímpico, sudamericano, panamericano, o sea, sí se ha demostrado de que el deporte paralímpico sirve. Para quienes llevan a estos deportistas a distintas competiciones, el deporte adaptado es una instancia de premio para ellos, para mostrar sus capacidades, como indicó Sergio Linares, entrenador de la selección de básquet en silla de ruedas de la región metropolitana. Sí, pues darle la oportunidad a gente que el deporte lo rehabilita más que por hobby. Lo toman muy profesionalmente. Hay equipos que, como Arica, como Aysén, que son de muy lejos y tienen solamente estas instancias para jugar, entonces lo incluye más, nos acerca a todo. El gobierno, a través de los años y con la modificación a la ley del deporte, busca incentivar aún más la inclusión deportiva a través de campeonatos y juegos durante todo el año para clasificar a las finales nacionales, que son los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, además de ser fomentados con la Política Regional de Actividad Física y Deporte. Así, el deporte adaptado ayuda a quienes lo practican a ser parte de algo más importante, sintiéndose incluidos en campeonatos tan grandes como la actividad física convencional. Pero aún existe una deuda con ellos, en esta área, como también en transporte, la viabilidad de calles, entre otros puntos. Problemas que el gobierno ha tratado de sopesar con actividades inclusivas, plazas, entre otros. Se espera que el deporte inclusivo y su avance en el tiempo sea un ejemplo para áreas de políticas públicas que se encuentran trabajando en la inclusión. Son estas instancias, Matías, donde podemos ver que existe la inclusividad en el área del deporte y qué mejor que mezclarlo con la vida saludable, que es tan importante. Matías, ¿te parece que revisemos algunos de los cómo resultó la encuesta que se desarrolló en @periodismoudec? Así es, porque la pregunta era, ¿en qué área considera usted que está más débil la inclusión de personas con discapacidad en Concepción? Las alternativas eran educación, transporte, laboral y también deporte. Y fíjate que la mayor cantidad de votos que concentró por parte de los usuarios fue la opción de transporte, con el 60% de las preferencias, luego el 32% el ámbito laboral y empatados con un 4% cada uno educación y deporte, algo que si lo analizamos con la entrevista que tuvimos, son justamente las áreas donde nuestros invitados señalaron, se necesita trabajar más. Así es, Matías, estuvimos hablando de transporte, laboral, y realmente se ejemplifica con los resultados de la encuesta que desarrollamos en @periodismoudec. Bueno, llegamos así al término de un nuevo programa de Agenda Social. Macarena, un gusto haber compartido set contigo. Un gusto también para mí, Matías. Y a nuestros televidentes los invitamos a una nueva edición de Agenda Social próximamente por las pantallas. Hasta luego.